¿Alguna vez has sentido que la vida que estás viviendo no es realmente tuya? Que tus decisiones, tus creencias e incluso tus deseos no provienen de lo más profundo de ti, sino de lo que el mundo espera de ti. Si te identificas con esto, no estás solo. La mayoría de las personas viven atrapadas en una máscara, desconociendo su verdadero yo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso que te limita, que te hace sentir perdido, en realidad es la clave para descubrir el propósito de tu vida? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del autodescubrimiento según Carl Jung y cómo encontrar tu verdadero yo puede cambiarlo todo. Lo que viene te va a sorprender. Imagina despertarte un día con la inquietante realización de que la vida que has estado viviendo no es realmente tuya. Que cada decisión que has tomado, cada creencia que sostienes e incluso los deseos que te impulsan pueden no haber surgido de lo más profundo de quién eres, sino más bien de las expectativas, el condicionamiento y las influencias invisibles del mundo que te rodea. Piénsalo. ¿Cuánto de tu identidad es un reflejo de tu yo auténtico y cuánto es una máscara cuidadosamente construida, moldeada por las presiones externas? ¿Con qué frecuencia sientes que solo estás interpretando un papel, viviendo según un guión escrito por la sociedad, por tu crianza o por los miedos que susurran en el fondo de tu mente? Hoy emprendemos una exploración de una de las ideas más profundas de Carl Jung, la idea de que la vida no comienza realmente hasta que te encuentras a ti mismo. Pero, ¿qué significa encontrarse a uno mismo? ¿Es simplemente ganar conciencia de uno mismo o hay un proceso más profundo y transformador en juego? Acompáñame, porque a medida que desentrañemos las fuerzas ocultas que moldean tu identidad, verás por qué la mayoría de las personas nunca llegan realmente a encontrarse y cómo tú puedes liberarte. La realización final que discutiremos es la más poderosa de todas, tiene el potencial de cambiar no solo la forma en que te ves a ti mismo, sino también la manera en que te relacionas con el mundo. La trampa del falso yo. Carl Gustav Jung fue un pionero de la psicología profunda, un pensador que fue más allá de las teorías tradicionales de la mente para explorar los vastos y ocultos reinos del inconsciente. A diferencia de muchos psicólogos de su tiempo, Jung no creía que el bienestar mental se tratara simplemente de ajustarse a las normas sociales. En su lugar, veía el crecimiento psicológico como un viaje hacia la individuación, el proceso de convertirse en el yo más auténtico. Pero aquí está la realidad, la mayoría de las personas nunca emprenden ese viaje. Permanecen atrapadas en una versión de sí mismas que ha sido moldeada por influencias externas. Viven según expectativas, sin cuestionar si la vida que llevan está realmente alineada con quienes son. Buscan validación del mundo exterior, creyendo que la felicidad proviene de la aprobación, el éxito o encajar. Y sin embargo, en lo más profundo, hay una inquietud silenciosa, una sensación inquebrantable de que falta algo. Desde pequeños, se nos enseña a comportarnos de ciertas maneras, a evitar mostrar demasiadas emociones, a cumplir con lo que se espera de nosotros. Poco a poco, internalizamos la idea de que ser aceptados es más importante que ser nosotros mismos. Esto nos lleva a crear una versión de nuestra identidad basada en lo que creemos que los demás quieren ver en nosotros. Esta identidad falsa se convierte en un escudo, una coraza que nos protege de la crítica y el rechazo, pero que al mismo tiempo nos aleja de nuestra propia esencia. Con el tiempo, esta máscara se refuerza a través de nuestras experiencias. Nos acostumbramos a vivir de acuerdo con lo que los demás esperan de nosotros, y cada vez que nos apartamos de nuestro verdadero ser, sentimos una desconexión, una insatisfacción que no podemos explicar. Nos convencemos de que simplemente necesitamos más éxito, más reconocimiento, más validación externa. Pero en realidad, lo que necesitamos es reencontrarnos con nuestra propia verdad. Jung nos advierte que, si no tomamos conciencia de esta dinámica, pasaremos la vida atrapados en un papel que no nos pertenece. Para liberarnos, necesitamos cuestionar nuestras creencias, nuestras elecciones y la manera en que nos presentamos al mundo. Solo cuando dejamos de actuar según lo que creemos que se espera de nosotros, podemos empezar a descubrir quiénes somos realmente. El condicionamiento y la construcción de la máscara. Desde el momento en que llegamos al mundo, somos condicionados. Nos dan nombres, identidades y roles predefinidos. Nos enseñan que es aceptable y que no, que se recompensa y que se castiga.
Este proceso es tan sutil y gradual que rara vez lo cuestionamos. Nos adaptamos, nos conformamos, con el tiempo, aprendemos a reprimir partes de nosotros mismos que no encajan con las expectativas que se nos imponen. Piensa en tu infancia. ¿Hubo momentos en los que te expresaste libremente solo para encontrarte con desaprobación? Tal vez te dijeron que fueras realista, que no fueras tan sensible o que ciertos sentimientos y deseos eran inapropiados. Poco a poco, aprendiste a esconder esas partes de ti mismo, a guardarlas donde nadie pudiera verlas. Y al hacerlo, comenzaste a construir una máscara, lo que Jung llamó la persona. La persona es la cara que presentamos al mundo. Nos permite funcionar en la sociedad, navegar relaciones y obtener aceptación. Pero aquí está el problema: cuanto más nos identificamos con esta máscara, más perdemos contacto con nuestro verdadero yo. Empezamos a creer que somos la persona, olvidando que hay algo más profundo debajo. A lo largo de los años, esta máscara se fortalece. Se convierte en el personaje que desempeñamos en la vida cotidiana, el rol de buen hijo, el trabajador ejemplar, el amigo confiable o la persona que nunca muestra debilidad. Pero en lo más profundo, podemos sentir que algo no encaja. Nos sentimos cansados, agotados, como si estuviéramos desempeñando un papel en lugar de vivir nuestra vida auténticamente. El problema es que cuanto más tiempo pasamos identificándonos con nuestra máscara, más difícil es quitársela. Se convierte en una barrera entre nosotros y nuestra verdadera esencia. Y, lo que es peor, muchas personas nunca llegan a darse cuenta de que llevan una apuesta. Siguen desempeñando el papel que les asignaron, sin cuestionarse si realmente son ellos mismos o simplemente una versión fabricada de lo que el mundo espera de ellos. Sin embargo, reconocer la existencia de esta máscara es el primer paso hacia la liberación. Implica cuestionar nuestras creencias, examinar nuestros miedos y atrevernos a mirar más allá de lo que nos han enseñado. Solo cuando comenzamos a despojarnos de esta falsa identidad podemos empezar a descubrir quiénes somos realmente y qué es lo que verdaderamente nos mueve. Si la persona es la máscara que mostramos al mundo, la sombra es todo lo que ocultamos, tanto de los demás como de nosotros mismos. Es la parte más profunda de nuestro inconsciente, donde relegamos los aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptables, vergonzosos o amenazantes. Pero aquí está lo interesante: la sombra no solo contiene lo negativo. También guarda talentos ocultos, deseos reprimidos y aspectos esenciales de nuestra verdadera identidad que han sido sofocados por el miedo y el condicionamiento social. Desde nuestra infancia, aprendemos que ciertos comportamientos son aprobados y otros no. Nos premiaron cuando fuimos obedientes, cuando encajamos en lo que se esperaba de nosotros. Pero, ¿qué pasó con las partes de nosotros que no fueron aceptadas? Las enterramos. La agresividad, la tristeza, la vulnerabilidad, incluso la creatividad en algunos casos, fueron exiliadas a la sombra. Sin darnos cuenta, creamos una versión limitada de nosotros mismos, dejando fuera todo aquello que no encajaba en la narrativa que el mundo nos impuso. Sin embargo, la sombra no desaparece solo porque decidimos ignorarla. Todo lo que reprimimos sigue vivo en nuestro inconsciente, esperando una oportunidad para manifestarse. Y lo hace de maneras que muchas veces no comprendemos, en nuestras reacciones desproporcionadas, en los miedos irracionales, en los patrones repetitivos que parecen sabotearnos una y otra vez. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido un rechazo extremo hacia alguien sin una razón aparente? Tal vez esa persona refleja un aspecto de ti mismo que has reprimido. Jung llamó a esto proyección. Proyectamos nuestra sombra en los demás porque nos resulta demasiado doloroso reconocer que aquello que criticamos en ellos existe dentro de nosotros. Aquello que más nos irrita de los demás puede ser, en realidad, un espejo de lo que hemos negado en nuestra propia personalidad. Pero la sombra no solo se manifiesta en nuestros conflictos con otros. También lo hace en los momentos en que sentimos que actuamos fuera de control. ¿Alguna vez has dicho o hecho algo en un arrebato de ira y luego te has preguntado, ¿por qué reaccioné así? Esa es la sombra saliendo a la superficie. No es que hayas perdido el control, sino que una parte oculta de ti aprovechó la oportunidad para expresarse. Lo interesante es que en la sombra no solo se esconden los aspectos negativos de nuestra psique. También se ocultan nuestros dones y fortalezas no desarrolladas.
Muchas personas temen brillar, temen mostrarse demasiado inteligentes, creativos o capaces, porque han internalizado el miedo al rechazo. Tal vez de niños aprendieron que llamar demasiado la atención era peligroso o que ser diferente significaba aislamiento. Así, reprimieron su verdadero potencial y lo encerraron en la sombra. El problema es que al negar una parte de nosotros, negamos nuestra totalidad. Jung decía que la plenitud solo se alcanza cuando integramos todos los aspectos de nuestra psique, incluyendo la sombra. Es decir, no se trata de eliminar nuestras partes oscuras, sino de reconocerlas y hacerlas conscientes. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con nuestra sombra? Uno de los primeros pasos es la autoobservación honesta. Cada vez que experimentemos una emoción intensa, ira, celos, miedo o incluso una admiración excesiva, debemos preguntarnos, ¿qué parte de mí está reaccionando? En lugar de reprimir estas emociones, podemos explorarlas y tratar de entender qué nos están mostrando sobre nuestro mundo interior. Otra herramienta poderosa es la escritura libre. Sentarse con un cuaderno y escribir sin filtros sobre lo que realmente sentimos puede revelar aspectos ocultos de nuestra personalidad. A menudo, nos sorprenderemos al descubrir pensamientos o deseos que no sabíamos que existían. La interpretación de los sueños también es clave. Según Jung, los sueños son mensajes directos del inconsciente y una de las maneras en que la sombra intenta comunicarse con nosotros. Los personajes oscuros o aterradores que aparecen en los sueños pueden ser representaciones de aspectos de nuestra sombra que necesitan ser reconocidos. Además, las prácticas creativas como la pintura, la música o el teatro pueden ayudar a dar forma a lo que hemos reprimido. Expresarnos sin miedo al juicio permite que las partes ocultas de nuestra psique salgan a la luz de una manera segura y liberadora. Trabajar con la sombra no es fácil. Requiere valentía para enfrentarnos a lo que hemos negado durante años. Pero el beneficio de hacerlo es enorme. Cuando dejamos de temerle a nuestra sombra, recuperamos la energía que antes gastábamos reprimiéndola. Nos sentimos más completos, más auténticos y más libres para vivir una vida en sintonía con quienes realmente somos. Al final, la sombra no es nuestro enemigo. Es una parte de nosotros que solo quiere ser vista, comprendida y aceptada. Y cuando finalmente la abrazamos, descubrimos que dentro de ella se encuentra un poder inmenso, el poder de nuestra propia totalidad. La integración de la sombra y el verdadero despertar. Aceptar la sombra no es un acto de rendición ni de debilidad, sino una de las formas más valientes de autoconocimiento. La sociedad nos ha enseñado a rechazar nuestras partes oscuras, a ignorarlas o incluso a sentir culpa por ellas. Pero Jung nos mostró que lo que reprimimos no desaparece, al contrario, se fortalece en las sombras, ejerciendo control sobre nosotros de maneras que ni siquiera comprendemos. Integrar la sombra significa iluminar lo que hemos negado, abrazarlo y aceptarlo como parte de nuestra totalidad. No significa actuar según nuestros impulsos más oscuros, sino reconocer que existen y entender su origen. ¿De dónde vienen nuestros miedos? ¿Por qué nos hieren ciertos comentarios más que otros? ¿Por qué repetimos los mismos errores en nuestras relaciones? La respuesta a todas estas preguntas está en la sombra. Imagina que pasas toda tu vida luchando contra un enemigo invisible. Cada vez que crees que lo has vencido, regresa con más fuerza. Ahora imagina que en lugar de luchar contra él, decides conocerlo. Te sientas frente a él y lo escuchas. De repente, comprendes que ese enemigo no estaba ahí para destruirte, sino para mostrarte algo de ti mismo que habías ignorado. Este es el proceso de integración de la sombra. Para lograr esta integración, es necesario practicar la autoobservación honesta. Esto significa que en lugar de culpar a los demás por nuestras frustraciones, debemos preguntarnos qué parte de nosotros se está proyectando en esas situaciones. Cada vez que una emoción intensa nos invade, ya sea enojo, envidia, inseguridad o miedo, es una señal de que nuestra sombra está intentando salir a la luz. Un ejercicio poderoso para trabajar la integración de la sombra es el diálogo interno. Cuando sientas que una parte de ti te sabotea o reacciona de manera descontrolada, en lugar de ignorarla o reprimirla, pregúntale, ¿qué intentas decirme? Puede parecer extraño al principio, pero este acto de autoexploración revela capas profundas de nuestra psique. Otro método es la escritura reflexiva.
Escribe sin filtros sobre lo que realmente sientes y piensas. No lo edites, no lo censures. Con el tiempo, descubrirás patrones en tus pensamientos y emociones que te llevarán a partes ocultas de tu identidad. El arte y la creatividad también pueden ser herramientas poderosas para integrar la sombra. A través de la pintura, la música, la escritura o cualquier otra forma de expresión, podemos liberar lo que no hemos podido decir con palabras. Jung mismo creía que el arte tenía un poder transformador, pues permitía que lo inconsciente tomara forma y se manifestara de manera segura. Finalmente, la meditación y el trabajo con los sueños pueden ser aliados en este viaje. Los sueños, según Jung, son mensajes directos del inconsciente. A través de ellos, la sombra intenta comunicarse con nosotros. Prestar atención a nuestros sueños y analizarlos puede revelar aspectos de nuestra psique que desconocíamos. Pero integrar la sombra no es un proceso de un solo día. Es un viaje que dura toda la vida. Es un compromiso continuo de mirarnos con honestidad, de aceptar lo que somos sin juicios y de permitirnos evolucionar desde la autenticidad. Cuando abrazamos nuestra sombra en lugar de huir de ella, algo mágico sucede, recuperamos la energía que antes gastábamos reprimiéndola. Nos sentimos más completos, más en paz y más en sintonía con nuestro verdadero ser. La vida deja de ser una lucha constante contra nosotros mismos y se convierte en una exploración de quiénes somos realmente. Este es el verdadero despertar del que hablaba Jung. No se trata solo de conocerse a uno mismo, sino de aceptarse plenamente, con luces y sombras, con virtudes y defectos. Porque solo cuando nos aceptamos en nuestra totalidad, podemos vivir con autenticidad y encontrar nuestro propósito en la vida. El inconsciente colectivo y los arquetipos. Otra idea clave en la teoría de Jung es el inconsciente colectivo. Mientras que el inconsciente personal alberga nuestras experiencias individuales reprimidas, el inconsciente colectivo es una capa más profunda compartida por toda la humanidad. Contiene patrones universales de pensamiento y comportamiento, llamados arquetipos. Estos arquetipos son modelos primordiales de conducta que influyen en cómo percibimos el mundo y a nosotros mismos. Se expresan en mitos, sueños y tradiciones de todas las culturas. Jung identificó varios arquetipos fundamentales, como el héroe, que representa la valentía y la superación de pruebas, el sabio, que simboliza la búsqueda de conocimiento y verdad, la sombra, que contiene nuestros aspectos reprimidos, y el anima/animus, que refleja la energía femenina en el hombre y la masculina en la mujer. Comprender estos arquetipos nos ayuda a ver las narrativas ocultas que guían nuestras vidas. Nos permite reconocer patrones internos y conflictos que de otra manera operarían de forma inconsciente. Al hacerlo, obtenemos una mayor claridad sobre nuestra identidad y propósito. El mensaje de Jung es claro: solo enfrentando nuestra sombra, explorando nuestro inconsciente y abrazando nuestra totalidad, podemos vivir una vida verdaderamente auténtica. El proceso de individuación. El proceso de individuación es una de las ideas más fundamentales y revolucionarias en la psicología de Carl Jung. Este concepto se refiere al viaje profundo y transformador hacia la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad, tanto conscientes como inconscientes, para llegar a ser quienes realmente somos. Jung veía la individuación no solo como una meta a alcanzar, sino como un proceso continuo y dinámico que dura toda la vida. Para él, la individuación es el camino hacia la autorrealización y la autenticidad, un viaje en el que aprendemos a reconocer y aceptar tanto nuestras luces como nuestras sombras. Pero, ¿qué significa realmente individuarse? En términos sencillos, se trata de convertirse en una persona completa, en lugar de ser una figura fragmentada por diferentes facetas de nuestra psique que operan de forma separada. A lo largo de nuestra vida, muchas veces nos vemos influenciados por presiones externas, como las expectativas sociales, culturales, familiares y profesionales. Esto puede llevarnos a desarrollar una versión de nosotros mismos que se adapta a lo que se espera de nosotros, pero que no refleja plenamente nuestra verdadera naturaleza. La individuación es, entonces, el proceso de abandonar esas máscaras y roles impuestos por la sociedad, para reconocer quiénes somos realmente debajo de ellos. Este proceso implica tanto el trabajo de integración como el de diferenciación. Por un lado, debemos integrar las partes de nuestra psique que hemos reprimido,
aquellas que no hemos aceptado o que hemos ignorado debido a la vergüenza, el miedo o la incomodidad. Estas partes de nosotros pueden ser nuestras emociones más profundas, deseos insatisfechos, o aspectos de nuestra personalidad que nos parecen inadecuados o indeseables. Jung sugirió que, al reprimir estos aspectos, estamos fragmentando nuestra psique, lo que lleva a una vida incompleta. Solo al confrontar y aceptar estas partes de nosotros mismos, podemos empezar a integrarlas y a convertirnos en un ser más pleno y auténtico. Pero la individuación no solo implica integrar las sombras. También se trata de descubrir y nutrir los aspectos más elevados y positivos de nuestro ser. Jung creía que dentro de cada uno de nosotros hay potencial para ser más de lo que somos, para descubrir una nueva dimensión de nuestra vida y alcanzar una mayor sabiduría. La individuación implica acceder a estas cualidades superiores, como la creatividad, la compasión, la intuición, la sabiduría interior, entre otras, que a menudo están bloqueadas por las construcciones de nuestra personalidad adaptativa. A medida que avanzamos en la individuación, empezamos a manifestar estas cualidades de una manera más clara y genuina, y nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. En este viaje, la sombra juega un papel crucial. La sombra es la parte de nuestra psique que contiene todos los aspectos que rechazamos, que tememos, o que no aceptamos como parte de nosotros. Estos aspectos pueden ser desde rasgos negativos o indeseados hasta cualidades que simplemente no entendemos o no hemos desarrollado aún. La individuación exige un trabajo profundo con nuestra sombra, un proceso en el que enfrentamos nuestras propias sombras y comenzamos a comprenderlas, aceptarlas e integrarlas. No es un proceso fácil ni cómodo. A menudo implica enfrentarse a nuestros miedos más profundos, nuestra ira, nuestra frustración, nuestras inseguridades. Sin embargo, este trabajo no es solo necesario para sanar y crecer, sino que es liberador. Al integrar nuestra sombra, no solo reducimos la disonancia interna, sino que también desbloqueamos una parte poderosa de nuestra energía psíquica que antes estaba reprimida. La individuación también requiere un proceso de diferenciación. Esto significa la capacidad de distinguir lo que realmente nos pertenece de lo que hemos adoptado de los demás. Es el proceso de separar el yo auténtico de las expectativas, normas y creencias impuestas desde el exterior. A menudo, las personas viven sus vidas sin cuestionar quiénes son realmente, aceptando pasivamente las creencias y valores que se les han transmitido. La individuación es el camino para salir de esa conformidad, para reclamar nuestra individualidad y encontrar nuestra propia voz en medio de las voces del mundo. No se trata de renegar de los demás, sino de descubrir nuestra propia verdad, nuestras propias pasiones y nuestra propia misión en la vida. Uno de los aspectos más poderosos de la individuación es su dimensión espiritual. Jung reconoció que, a medida que nos acercamos a nuestro yo auténtico, comenzamos a descubrir una conexión más profunda con algo más grande que nosotros mismos, ya sea el universo, la naturaleza, el inconsciente colectivo o una fuerza trascendente. Esta espiritualidad no se refiere necesariamente a la religión tradicional, sino a un sentido más profundo de conexión y pertenencia, un sentido de que nuestra vida tiene un propósito mayor. A medida que nos volvemos más auténticos, más integrados, podemos experimentar una sensación de paz interior y alineación con el cosmos. Pero la individuación no es algo que se logre de una vez por todas. Es un proceso continuo, que nunca se completa por completo. A medida que envejecemos y atravesamos diferentes etapas de la vida, nos enfrentamos a nuevos desafíos, nos encontramos con nuevas sombras. A menudo, debemos seguir cuestionando y revisando lo que somos. Jung mismo dijo que el propósito de la vida es convertirse en quien uno es, lo que implica un proceso dinámico y evolutivo. A lo largo de la vida, uno puede seguir transformándose, siempre aprendiendo más sobre uno mismo y buscando nuevas formas de integrar partes de la psique que aún no han sido completamente comprendidas. Este proceso también está relacionado con la capacidad de hacer frente a las crisis existenciales. A medida que las personas atraviesan el proceso de individuación, no es raro que enfrenten lo que Jung llamaba una crisis de la mediana edad o momentos de disonancia existencial. Estos momentos pueden parecer momentos de pérdida o confusión, pero, de hecho, son una invitación a revisar y reevaluar nuestras vidas, para poder avanzar hacia una mayor comprensión y autenticidad.
En lugar de ver las crisis como algo negativo, Jung las veía como oportunidades para el crecimiento. En conclusión, el proceso de individuación no es solo una cuestión de autodescubrimiento, sino también de transformación. Es un viaje de sanar las partes fragmentadas de nuestra psique, de integrar nuestras sombras, de liberarnos de las restricciones externas y de abrazar nuestra autenticidad. A través de este proceso, podemos alcanzar un nivel más profundo de paz, entendimiento y conexión con nosotros mismos y con el mundo. Y mientras más avancemos en este camino, más cerca estaremos de vivir una vida plena y significativa, alineada con nuestro ser más verdadero. La importancia de los sueños. Los sueños, para Carl Jung, no son meras fantasías nocturnas o simples productos de nuestra mente mientras descansamos. En lugar de ser una desconexión con la realidad, los sueños representan una puerta abierta al inconsciente, una oportunidad para explorar áreas profundas de nuestra psique que permanecen ocultas durante el día. Para Jung, los sueños son uno de los medios más poderosos que tenemos para conectar con los aspectos más oscuros y olvidados de nosotros mismos. Jung no veía los sueños simplemente como una acumulación de pensamientos aleatorios o fragmentos de experiencias diarias. Al contrario, él los interpretaba como mensajes simbólicos que contienen información valiosa sobre nuestra psique, nuestros deseos reprimidos y las emociones no expresadas. En cada sueño, según Jung, hay símbolos que nos hablan en un lenguaje que no siempre es racional, pero que, al ser comprendido, puede guiarnos hacia una mayor conciencia de nosotros mismos. La interpretación de los sueños es una de las prácticas fundamentales en el camino hacia la individuación. Cuando comenzamos a prestar atención a nuestros sueños, estamos dándole espacio a nuestro inconsciente para salir a la luz, para revelarnos aspectos de nosotros que quizás hemos ignorado o no hemos querido enfrentar. Si un sueño parece extraño o perturbador, es posible que esté señalando una parte de nosotros mismos que necesitamos explorar más a fondo, un aspecto de nuestra personalidad o vida que hemos reprimido y que necesita ser reintegrado para que podamos vivir de forma más completa y auténtica. Los símbolos que aparecen en los sueños no son arbitrarios. Jung identificó que muchos de ellos pertenecen a arquetipos universales, patrones que están presentes en todos los seres humanos, independientemente de su cultura o tiempo histórico. Estos arquetipos tienen una profunda carga emocional y nos conectan con la experiencia humana colectiva. Por ejemplo, un sueño en el que nos encontramos con una figura poderosa, como un rey o una madre, puede representar una figura arquetípica que refleja nuestra relación con el poder o la protección. Si soñamos con un viaje a un lugar oscuro o misterioso, puede reflejar nuestro propio enfrentamiento con lo desconocido dentro de nosotros mismos, como nuestros miedos o nuestras emociones más profundas. Lo fascinante de los sueños es que no solo son un reflejo de lo que está sucediendo en nuestra vida consciente, sino también de las fuerzas internas que influyen en nuestra psique de forma mucho más profunda. Al analizar nuestros sueños, podemos obtener una comprensión más clara de los conflictos internos que estamos enfrentando, incluso si no somos plenamente conscientes de ellos durante el día. Es un proceso de descubrir lo que está debajo de la superficie, lo que está oculto, y darle sentido. Además, los sueños no solo nos ofrecen una visión de nuestras sombras y de los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, sino que también pueden actuar como una guía para nuestro desarrollo personal. A medida que interpretamos nuestros sueños y comprendemos sus mensajes, podemos identificar áreas de nuestra vida que necesitan atención o cambios. En algunos casos, los sueños nos proporcionan soluciones simbólicas a problemas que enfrentamos, o nos dan la inspiración necesaria para tomar decisiones difíciles. Al enfrentarnos a lo que nuestros sueños nos muestran, no solo estamos tomando un paso hacia el autoconocimiento, sino que estamos en el proceso de integrar las diferentes partes de nosotros mismos. A través de este proceso de integración, avanzamos en nuestra individuación, ese viaje de llegar a ser quienes realmente somos. La clave aquí es que no debemos huir de los sueños difíciles o incómodos, en cambio, debemos abrazarlos y buscar su significado. El proceso de trabajar con los sueños es, por lo tanto, un acto de valentía. Requiere un compromiso con la introspección profunda y la disposición a confrontar aquello que hemos estado evitando. A medida que aprendemos a interpretar nuestros sueños y entender sus mensajes, estamos activando una fuente poderosa de sabiduría interior.
Los sueños se convierten en compañeros en nuestro viaje hacia la autenticidad y la libertad personal, mostrándonos de manera simbólica lo que necesitamos para continuar creciendo y transformándonos. Así que la próxima vez que te despiertes después de un sueño extraño o desconcertante, no lo descartes rápidamente. Piensa en lo que puede estar intentando decirte tu inconsciente. La clave del autoconocimiento puede estar esperando en los símbolos y los mensajes que solo los sueños pueden revelar. Y así, a medida que nos adentramos en el misterio de nuestra propia psique, nos damos cuenta de que el verdadero viaje comienza cuando nos enfrentamos a nosotros mismos. Cada paso hacia la individuación, hacia la aceptación de nuestra sombra y la integración de nuestro yo más auténtico, nos acerca más a la vida plena que Jung imaginó para nosotros. Si te has sentido identificado con este camino de autodescubrimiento, recuerda que el enigma más profundo no está en el mundo exterior, sino en tu interior. La clave está en ti mismo, esperando a ser descubierta. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios que nos habitan. Y recuerda, el verdadero despertar comienza cuando te encuentras a ti mismo.